Bueno, iglesia, vamos a la enseñanza de esta mañana. La gente dirá, mira, el pastor se parece al guitarrista. Hoy vamos a hablar de la santificación del cuerpo. Santificando el cuerpo se llama la enseñanza de esta mañana. Y es nuestra tercera parte en esta serie. ¿Por qué estamos hablando de muchos temas? Alguien me decía el miércoles que se esperaba todo en la serie menos lo que hemos enseñado. Hablamos de Jesús, hablamos de las dos realidades, de dos naturalezas, y ahora vamos a hablar del cuerpo, la santificación del cuerpo. Ahora fíjense que no estamos aproximando el tema de manera directa porque no es necesario. Las conclusiones directas tú las puedes ir sacando. Lo importante es que tengamos el fundamento de la gracia. ¿Escucharon? El fundamento de la gracia. Una vez que tú tienes el fundamento de la gracia, yo se lo decía a mi hermano, se lo decía a la gente el miércoles, el problema es que la palabra gracia no la vemos en mayúscula. La leemos igual que otras cosas en la Biblia. Ese es el problema. Necesitamos una Biblia que la palabra gracia, amor, sacrificio, perdón de los pecados, justificación, las ponga en mayúscula. Porque eso no es lo mismo que otras palabras de la Escritura, no es lo mismo. Y por eso la gente se confunde. Miren que se confunden tanto que muchos siguen la teología del Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Iglesias numerosas siguen bajo la teología del Antiguo Testamento literalmente. Existen mesiánicos, seguramente tienes compañeros o amigos que son mesiánicos, etcétera. Hay gente que se echa leche y miel, hay gente que está esperando prosperidad terrenal, y estamos hablando de iglesias de miles de personas. Entonces fíjense que es un problema serio que hay por no diferenciar el evangelio con todo lo demás. Y Pablo dijo que la salvación es poder de Dios y decía, yo no voy a predicarles a ustedes algo aparte que es Cristo y el crucificado. Y la gente siempre toma ese versículo como para hablar de que no vamos a hablar de filosofía, de psicología. Está bien, se aplica. Pero ese versículo todavía más aplica a que no vamos a hablar ahora de leyes, de regulaciones, de mandamientos escritos basados en ordenanzas. No, vamos a predicar a Cristo y a este crucificado. Si usted entiende la gracia, todos los demás temas, aunque no los haya predicado, tú los vas a ir entendiendo, comprendiendo, sobre todo los temas referentes a las cosas que nos enfrentamos día a día. Entonces, santificando el cuerpo, entre paréntesis, tercera parte de la serie hacia una revolución sexual, es la tercera parte. Y vamos a hablar del cuerpo. Este tema es importantísimo, es fundamental, porque vamos a hablar literalmente de aquel, digamos, momento o lugar donde el sexo pues se expresa directamente y a través del cuerpo, en el cuerpo, con el cuerpo, y vamos a hablar de esto, así que mucha atención, santificando el cuerpo. Espero que ya hayan renovado su mente con la realidad de que estamos en dos realidades, dos naturalezas, dos bendiciones, dos glorias. Está la gloria, y lo dice Hebreos, la gloria terrenal que refleja a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto, las túnicas de los sacerdotes eran de cierta manera, ¿para qué? Para testificar la gloria de Dios. Los colores del tabernáculo móvil eran de cierta manera para testificar la gloria de Dios. Cuando Dios se revelaba en el monte con truenos y relámpagos y centellas, eso era para revelar la gloria de Dios, fíjense. Pero Hebreos dice
ya ustedes no están bajo esa gloria. Lo dice literalmente, ustedes ahora están ante Cristo, ante los primogénitos en el cielo, o sea, estamos en algo mucho más grande que aquella gloria que se reflejaba por el hombre o por la mujer o por el templo o el tabernáculo. Es más, Pablo dice que la mujer con el cabello corto es una vergüenza. ¿Dónde está Morelia por aquí? ¿Está Morelia? Ella la regañaría a Pablo, porque Pablo dice que es antinatural, fíjense, contra la naturaleza que la mujer tenga el pelo corto. Y es contra la naturaleza que el hombre tenga el pelo largo. ¿Sí ven? Pero ya entendemos que Pablo se refería al tema de la autoridad y otras cosas, etcétera. Y esa gloria está bien, existe, pero ya esa no es la gloria que Dios recibe. La gloria que Dios recibe ahora es a través de la fe en Cristo Jesús. No a través de que la mujer refleje que es mujer o el hombre que refleje que es hombre. Ya Dios no recibe esa gloria de esa manera. Esa gloria sí existe, pero es una gloria terrenal. Es una gloria en la que ya no está la vida Zoe. Todo esto lo aprendimos con la enseñanza de las dos realidades, dos naturalezas. Por eso Pablo dice que ya en Cristo Jesús no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Se refiere a la fe y a toda la vida de la fe. Ahora, esto es importante saberlo, iglesia, porque yo les decía, si ya tú eres salvo, escuchen esto, si ya tú eres salvo, o sea, te vas para el cielo y estás dándole gloria a Dios, lo demás, ¿qué importa? ¿Ya ven? ¿Qué importa lo demás? Y Pablo lo dijo, no se trata de comer o beber. El reino de los cielos es justicia. ¿Qué es justicia? Es hacer lo que Dios manda. ¿Y qué manda Dios? Que creamos en el Hijo. Y todo lo que se expande a través del Hijo. Amaron los unos a los otros y todo eso. Mira, amor, te regañó el apóstol Pablo. Y justicia dice gozo y paz en el Espíritu Santo. El reino de los cielos es hacer lo que Dios manda, que es creer en Jesús. ¿Y qué nos lleva a creer en Jesús? A estar llenos de alegría y de amor y de paz, porque Él nos perdonó y nos vamos para el cielo. Él dice, ese es el reino de los cielos. Eso es lo que importa. Lo demás, sí tenemos que lidiar con eso, pero no le des tanto rollo. No le des tanto rollo. Y recuerden que para el judío, la dieta, ojo esto, la circuncisión y el sábado eran más importantes que la pureza sexual. Porque mucha gente dice, pero ellos no están hablando ahí de sexualidad, están hablando de la dieta y de los días de reposo. Le voy a decir algo, y usted ya sabe porque lo dimos ya, para el judío era más serio la circuncisión que la sexualidad. Porque en la sexualidad no te dice en ninguna parte que eso es un pacto perpetuo con Dios, que no dice eso. Pero sí lo dice con la circuncisión, sí lo dice con el sábado, sí lo dice con la dieta, sí lo dice con comer junto a una persona que no era judía o comer comida sacrificada a los ídolos. O sea, lo que quiero mostrarles es que eso era más serio para el judío que cualquier otro pecado sexual. Y si Pablo dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, pues ¿el resto qué? ¿El resto qué? Al final se trata de eso, de glorificar a Dios y ser salvos. Ahora, al menos que ustedes me digan, no, para ser salvo tienes que hacer algo, entonces ya ahí cambias el evangelio. Ya no es un evangelio de gracia, sino que es un evangelio que se basa en las buenas, ¿qué? Acciones. Pero dice la Biblia que Abraham creyó y Dios lo consideró justo, el padre de la fe. Sin embargo, hermanos, nos encontramos con versículos que los vamos a estudiar hoy todos, uno por uno, en los que se habla de la santificación del cuerpo. Y vamos a ver, pues, qué quiere decir la Escritura. Antes de empezar a explicar los versículos, tenemos tres premisas. La primera es que el cuerpo no puede heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15. ¿Se acuerdan? La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. En ningún sentido. Ni la resurrección, ni la eternidad, ni por ende la vida Zoe.
Por esa razón, la carne donde habita, en tu cuerpo. Dice Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. ¿Sí ves? Eso está en 1 Corintios 15, ya lo dije, ¿verdad? 50, lo que digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos, fíjense, no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Es importante saber esto, tienes que saberlo. Tu cuerpo no puede heredar el reino de Dios, al menos así como está, no, en ningún sentido. Segunda premisa, el cuerpo está sucio, sigue sucio aunque somos salvos. Quiere decir que tu santificación o tu santidad no es por medio de tu cuerpo, ¿ya ves? Sino por medio de qué, hermana Carmen? De la mente, del corazón. Tú eres santo por tu mente y corazón, no por tu cuerpo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, el agua del diluvio, terrible diluvio, simboliza el bautismo, que ahora los salva a ustedes, fíjense. Primera de Pedro 3, 21. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, fíjense, sino porque responden con Dios con una conciencia limpia. ¿Usted por qué tiene la conciencia limpia, hermana Carmen? Si yo le pregunto, hermana Carmen, ¿usted por qué duerme tranquila y en paz si usted ha hecho tanto mal en la vida? Exactamente. Responder una conciencia limpia es lo que dice Hebreos, es haber creído en Jesús y Él murió por todos tus pecados, así que tú puedes dormir tranquila. Y dice Pedro, porque respondes a Dios con una conciencia limpia y es eficaz, y Él lo dijo de su boca, por la resurrección de Jesucristo. ¿Ya ven? Ahí no dice nada de obras. Ahora, en el antiguo pacto, les pregunto, ya lo hemos estudiado, la gente purificaba su cuerpo. Claro, y de muchas maneras, rituales, lavamientos, apartándose, dando ciertas ofrendas. Hermanos, y no era algo espiritual, era algo físico. Tenías que dar cosas físicas, tenías que limpiar con cosas reales, tenías que lavar cosas, tenías que alejarte de cosas. Era real, era material. Real me refiero a material, físico. ¿Cómo uno sabía que uno era un santo antes? ¿Cómo uno sabía que uno pertenecía al pueblo de Dios? La circuncisión. Y eso era algo físico. ¿En qué se determinaba que mataban a una mujer inmoral? ¿Cómo se determinaba eso? ¿Cómo se sabía eso? Lea la Biblia, iglesia, pero tanta cosa y no lee la Biblia. ¿Qué dice? Que las ancianas le examinaban allá abajo y la sábana, habían sus métodos. Y si no había señal de que la mujer era virgen, que la mataban, la sacaban afuera y la apedreaban. Todo era físico, todo era terrenal. Pero cuando la adúltera llega donde Jesús, cuando la mujer de mala vida se postra ante Jesús, ¿qué hace Jesús? La ama, la salva, la bendice, no la condena. Y no por nada físico, porque vio el corazón. Hermanos, estas son las dos premisas. Disculpen que hable tanto. Primera, ¿cuál es? El cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Segunda, el cuerpo es sucio. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, suciedad del cuerpo, etcétera, etcétera? Y la tercera premisa es que, por lo tanto, por lógica, el poder de la gracia es en el hombre interior, en la mente y el corazón. Todo es en la mente y el corazón. Efesios 2, verso 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos
por causa de nuestros pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos por causa de nuestros pecados. Nos dio vida cuando, ¿qué? Levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Vamos al verso 8, aquí está brutal, dice. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron. Ahí está, cuando creyeron. Hermanos, y esto es lo que tiene que ver en mayúscula para diferenciarse del resto. La gente lee esto y en verdad no lo vive, porque ven la salvación como algo más. Pero salvación es glorificar a Dios e irte al cielo. Eso es salvación, es algo grande. Y si ya yo tengo eso por la fe, lo demás pasa a un segundo lugar. Lo demás pasa a un segundo lugar. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios, miren, salvación y gloria a Dios, ¿por la qué? ¿Qué dice iglesia? Por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de qué? De la ley. Pero entonces fíjense el engaño, ya ustedes saben cuál es el engaño de Satanás. Entramos a la salvación por la fe, entramos al desafío 2004, ya listo, estamos dentro de la isla, pero ahora tienes que obedecer la ley. Ahora, los cristianos modernos no hacen la dieta, pero sí, lo aplican a la sexualidad. No puedes ser homosexual, no puedes ser esto, puedes hacer lo otro, no te puedes masturbar, etcétera. Y, ¿qué pasa si lo hago? No eres cristiano. Pero no es que era por fe que yo soy salvo. No, pero es que no puedes hacerlo, simplemente no puedes hacerlo. Si lo haces, no eres cristiano. Entonces, al final, tengo que obedecer la ley para ser salvo. Y es lo que Gálatas dice después. ¿Por qué vuelve? Vamos al Gálatas, a capítulo 2, verso 17, que es lo que acabo de decir. Dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe. Listo. Y luego se nos declara culpable por haber abandonado la ley. Quiere decir que yo soy salvo, ¿verdad? Por la fe, pero ahora tú me estás juzgando porque no estoy cumpliendo la ley. Cualquier mandamiento de la ley, cualquiera. Entonces, ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador. Mira esto. Si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, mira esto, léalo. Dejé de intentar cumplir todas sus exigencias. Dejar de intentarlo, porque entonces te pones a seguir intentando las exigencias de la ley. Por eso les dije, yo fui libre. Se lo conté en la primera prédica de la serie. Al comienzo les dije, fui libre. Yo no era libre. ¿Y por qué fui libre? Porque dejé de cumplir las exigencias de la ley. Ahora pongámosle nombre, ¿ya ves? Póngale nombre, coja ahí los pecados sexuales de la ley y aplíquelo ahí literal. Dejé de cumplir esas exigencias, de esos mandamientos de Levíticos, de Deuteronomio. Dejé de cumplir eso. ¿Para qué, Samuel? Para disfrutar de Dios. Porque a Dios se le disfruta por la gracia, a Dios se le disfruta por la fe. Pero y lo otro, ahora no pienses en lo otro, porque el problema de la iglesia es ese, que siempre piensa en lo otro al lado de la gracia. Ese es el problema. La gracia tiene que ir en mayúscula, tiene que ir primero, tiene que ir con un buen tiempo primero. Y luego viene lo otro. Ahora vamos a hablar de lo otro incluso. Pero el problema es que listo, somos salvos, pero entonces ahora, ahora nada. Disfruta la salvación, adora al Señor, gózate en el cielo. No tienes que cumplir ninguna de las exigencias de la ley. Ahora, lo que les quiero mostrar en todos estos versículos es que es por la fe que tenemos el poder de la salvación. Vamos a Hebreos 3:14. Hebreos 3:14. Pues si somos fieles hasta el fin,
¿Cómo uno es fiel con Dios hasta el fin? A ver, ¿cómo uno es fiel? ¿Qué dice la Biblia? Confiando en Dios, recuerda la prédica de la confianza en Dios, con la misma firmeza que teníamos al principio, mira, entrar por la fe, cuando ¿qué? Creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Ya ahí está. Tienes que, ¿qué es permanecer? ¿Qué es santificarse? Es seguir en la fe. Es guardarte de no caer de la fe. Eso es santificarte. Dice que somos fieles si seguimos ¿qué? No habla de obras, iglesia. No habla de obras de la ley. Habla de una confianza en el corazón. Dice, la misma con la que empezaste. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo en Gálatas 3? Empiezas en la fe, pero terminas en la ley. Y todo creyente que tiene su seguridad y su paz en las obras de la ley, sea una o sean 20, es un legalista. No conoce la gracia, vive lejos del amor de Dios. Porque el amor de Dios, hermanos, yo pensaba hace poco bañándome, yo pensaba, oye, en verdad estamos como muy tapados, ¿verdad? Porque fíjate, ¿de cuál es la gracia del amor de Dios? La gracia del amor de Dios es que Él te dio el cielo gratis. Esa es la gracia del amor de Dios, si no, no tiene gracia. Le decía a alguien que aún el mundano exige a la iglesia que sea legalista. Aún el mundano malo, si llega a esta iglesia y tú le dices la gracia, él va a decir, no, esta iglesia no me gusta. A mí me gusta una iglesia que me regañe, que me haga, que me diga que lo que estoy haciendo es malo. La gente mundana exige eso hasta de la iglesia, por eso la verdadera iglesia es odiada por todo el mundo. Por todo el mundo, por los mismos religiosos y hasta por los mundanos. Porque la gente mundana también quiere que lo regañen, que le acusen, que le señalen la conciencia. El mundano espera eso de la iglesia. Por eso el Papa es como se viste como se viste. Y cuando yo me presento como pastor, enseguida me van mirando como para ver la ropa y cómo hablo, porque eso es lo que tiene la gente en la mente. Igual que cuando Jesús llegó, tenían otra cosa en la mente, no la voluntad de Dios. ¡Ey! Tremendo pasaje el de Hebreos. Ojalá estudien los versículos con atención. Hermanos, la meditación es fundamental para uno entender la verdad de Dios. Y si usted medita en estos versículos, tírele cabeza, analícelo, analice cada palabra. Hermanos, no todo en la Biblia es igual, se lo estoy diciendo. Ese es el gran problema de muchos al momento de leerla. Que la leen y creen que todo es igual. No, Cristo está con mayúscula, iglesia. La gracia está con mayúscula. Esto que acabamos de leer es mayúscula. Porque esto es la salvación propia. Todo lo que es salvación es en mayúscula. Medite en estos pasajes, se los estoy dando para que los medite, para que lea cada palabra. Dice, pues si somos fieles, analice eso, ¿qué es ser fiel? Ser obediente, como siervo, como hijo, como adorador. Dice hasta el fin, quiere decir que no puedo cambiar la forma en que yo entré al Evangelio. ¿Cómo? Confiando en Dios. Es algo interior. La confianza es algo de adentro, hermanos, no es algo del cuerpo. Vamos a otro pasaje. Colosenses 1, 22, 23. Esta es la introducción. Siempre me demoro aquí porque es que, esto es todo en verdad. Esto es todo. Si usted entiende esto, ya lo demás lo puede entender solo. Colosenses capítulo 1, verso 22. Miren esto brutal, iglesia. Pero ahora Él los reconcilió. Mírate, reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. ¿Y ustedes son qué? ¿Cómo somos, Paola? Santos. ¿Y qué más somos? Libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Entonces, ¿por qué le dices a alguien que tiene que hacer algo físico, iglesia? ¿Por qué se lo dices? O sea, ahí no dice nada físico. La hermana Carmen, ¿ahí dónde está? Ella lidia con su cuerpo, con sus debilidades, con sus pecados, porque seguramente peca todos los días. Hermano Álvaro.
Sí, ves, el cuerpo sigue sucio, pero la hermana Carmen no vive guiada por esa realidad terrenal. Ella vive guiada y controlada por esto espiritual, por esta gracia del Señor, donde algún día su cuerpo va a ser resucitado en plena santidad, como el del Señor. Esa es la diferencia, hermanos. Por eso les dije el miércoles pasado, al final de la prédica, no sé los que escucharon hasta el final, les dije, hey, ¿cómo la iglesia debe tratar ese tema de la diversidad sexual? Porque es el tema de hoy en día en nuestra cultura. De la misma manera que se trata cualquier otro tema en la historia de la iglesia verdadera. Predica a Cristo por la fe, que permanezcan en Cristo por la fe y que Dios vaya haciendo la obra como la está haciendo en ti y en mí. ¿Qué tal si yo, después de ¿cuánto de cristianos? 30 años de cristianos, digo, ahora sí voy a dejar la pornografía? Imagínense, ustedes no saben aquí quién ve pornografía, pero usted dice, ya hoy no quiero ver más pornografía por X, Y razón. Bueno, mira, se demoró 25 años el Señor para que dejara la pornografía, y aplica también a la homosexualidad y al lesbianismo y a la transexualidad y a todo eso aplica igual, de la misma manera. De la misma manera. Deja que Dios obre. La persona es salva por lo que acabamos de leer en Colosenses. Entonces, cuando tú estés delante de alguien con diversidad sexual, cualquiera que sea, ahí está. Ya esa persona es santa, libre de culpa, ¿sí ves? Por su fe, por su mente y por su corazón. No hay que meterse con el cuerpo. Deja eso quieto. Ojo, estamos en esta parte de la gracia. Ahora vamos a hablar de lo otro, los temas de la Biblia. Lo peor eres tú mismo si tú eres el caso. Si tú, por agradar a Dios y por adorar a Dios, estás reprimido sexualmente, no pienses en el de afuera, piensa en ti, porque estás en legalismo. Porque Dios no te exige nada físico para ser salvo. Ni te exige nada físico para ser amado. Ni te exige nada físico para que estés santo, libre de culpa y te presentes ante Dios sin ninguna falta. Porque todo eso lo hizo la sangre del Cordero. Así que piensa en ti primero. Y quería decir esto antes de seguir a la parte de los versículos. Hermanos, ¿de qué sirve todo esto que estoy diciendo yo si al final tú no disfrutas de la salvación? Piénsalo. ¿Cuál es el fin de todo este mensaje ahora que te vayas para tu casa? El fin de este mensaje, la aplicación práctica de esta prédica, es que tú estés contento porque el futuro que viene es maravilloso. Es que tú estés contento porque esta vida va a pasar y vas a estar en la presencia de Dios. Ese es el fin último de esta enseñanza. No es la sexualidad. Es la gran noticia de que el amor de Dios es totalmente gratis. Ese es el tema. Y que puedes gozarte en esa salvación. Si ahora mismo se acaba el culto y José o Álvaro o Liz siguen viviendo por las cosas de este mundo, ellos están en el mismo pecado que cualquier legalista, que cualquier mundano. Porque al final el pecado del legalista y del mundano es rechazar el amor gratis de Dios por cosas terrenales, sean buenas o malas. ¿Ya ven? La aplicación práctica de esto es decirle a todo el mundo que han sido reconciliados con Dios en Cristo Jesús, pero no para seguir viviendo como unas personas vacías que amaban el mundo, sino para morir a eso y vivir ahora desde el amor de Dios. Y allí el Espíritu Santo va a obrar en su momento, a su manera. Esa es entonces, la aplicación práctica de esto es que tú disfrutes la salvación. Y el tema de la sexualidad tiene que ver con que la sexualidad en cualquiera de sus formas, modos, lo que sea,
es algo terrenal también y que tiene que ser visto desde la gracia para que no por la sexualidad mal vista te conviertas en un legalista. Una iglesia, uno más, Efesios 3:16. Esta es la tercera premisa, es la más larga. La primera, ¿cuál es? El cuerpo no heredará el reino de los cielos. Segunda, el cuerpo es sucio. Tercero, el poder es por el hombre interior, por Cristo. Eso es lo que estamos leyendo acá, por la fe, todo eso. Y el último versículo, Efesios 3, verso 14, dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. A mí me da risa porque los apóstoles originales le dijeron a Pablo y a Bernabé que le dijeran a los gentiles que se guardaran de fornicación, o sea, idolatría, de ahogado y sangre y de comida sacrificada a los ídolos. Y después Pablo en las cartas, hey, no se preocupen por eso de la comida ya, o sea, relájense. Tremendo, o sea, Pablo no les hizo caso. Eso lo dijeron los apóstoles originales allá en Jerusalén. Y Pablo dijo, está bien, dale. Y cuando fallan de los gentiles, tranquilo, coman lo que quieran. Si no hay problema de conciencia, vayan duro. Ya, pero allá ellos no pueden comer sacrificio. Todavía ellos no habían entendido la gracia. Recuerda que Pedro, Santiago, Juan, ellos la entendieron después de Pablo. Y mucho tiempo después. Pero cuando Pablo estaba vivo, Pablo lidiaba con problemas con ellos. Ahí está Gálatas cuando Pablo reprende a Pedro. Y analice eso, ¿por qué Pedro cayó en eso que cayó? Analícelo, lea bien, porque Pedro tenía dudas todavía. En verdad, a pesar de que había pasado lo de Cornelio, Pedro tenía dudas todavía. Pero bueno, gracias a Dios, ya Pedro, Santiago y Juan entendieron la gracia y nos dieron tremendas cartas hermosas al final. Pedro reconoció, dijo, así como las demás escrituras, nuestro hermano Pablo, así. Verso 14, Efesios 3:14 dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca ¿con qué? Poder en el ser interior por medio de su espíritu. ¿Están escuchando, iglesia? ¿Cómo nos fortalecemos en Cristo? En el ser interior. Dice, vamos a leer. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que hagan obras. Ahí dice eso. Que confíen en Él. Miren la confianza. Echarán raíces profundas ¿en dónde? En el amor de Dios. Y ellas los mantendrán como fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo y profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Mira esto, entonces serán como completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, ya dejémoslo ahí. Hermanos, te hago una pregunta. Si la plenitud, si el poder, si la fortaleza, si la adoración, si el amor de Cristo es en el ser interior, lo demás ¿qué importa? ¿Ya ven? Lo demás ¿qué importa? Esto es el fundamento. La santificación es crecer en la fe, permanecer en la fe, protegernos en la fe, proteger la fe. Eso es la santificación, es todo en el hombre interior por medio de la fe. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Vamos aquí entonces a explicar cómo entra el cuerpo acá. Ya vimos con las tres premisas. Una, el cuerpo no hereda el reino de los cielos. Dos, el cuerpo sigue siendo sucio hasta el final. Tercero, todo es por el hombre interior. La plenitud es por el hombre interior. Listo. Entonces viene, bueno, ¿cómo entra el cuerpo? Ya vamos a hablar entonces
en materia. Hay 4 pasajes en todo el Nuevo Testamento en los que de manera directa se habla de la santificación del cuerpo. 4 pasajes, iglesia. Vamos a explicarlos cada uno. Pero con las premisas, recuerden, las premisas son importantes. Vamos a Romanos 6, el primero está en Romanos 6. Vamos a explicar todos, pero nos vamos a centrar sobre todo en uno de manera especial. Vamos a empezar con Romanos 6. Después de esta introducción de nuevo en la gracia. Romanos 6, verso 13, leo: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo, fíjense acá, está hablando del cuerpo físico, como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Bueno, lo que tenemos que ver rápidamente acá es vamos al verso 12. Dice, no permitan que el pecado, esta palabra es clave, ¿qué dice? Controle. Esto es porque el pecado sí entra en el ser interior, el cuerpo no. El cuerpo es afuera. Pero fíjense que hay un problema en el interior, donde Cristo sí habita, ¿ya ven? Donde Cristo sí tiene que estar reinando y nuestro corazón y mente tienen que estar enfocadas en el Señor y en su amor. Y aquí está la clave de la interpretación. Pablo dice, el problema de ellos es que estaban siendo controlados por algo que no era Cristo. Controlados, iglesia, por algo que no era Cristo. Dice, no permitan que el pecado controle, esa es la palabra clave, la manera en que viven. Vamos al 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Si algo es un instrumento, quiere decir que detrás del instrumento que hay un intérprete, hay un señor, hay un guía, ¿sí o no? La guitarra no se toca sola. Y dice Pablo, mira que antes de hablar del cuerpo, está hablando del pecado como controlador de nuestra vida, guiando. Y luego Pablo dice, no permitas que tu cuerpo le siga las órdenes ¿a qué? Al pecado. En cambio, vamos a leer 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal. Fíjense que el mal es el que está guiando, el mal y el pecado. En cambio, entréguense. Mira que está hablando de, yo no voy a dejarme guiar del mal, voy a dejarme guiar por, dice, completamente a Dios. Lo que vimos en Efesios 3. Fortalecidos en Cristo Jesús, guiados y fieles confiando en Cristo Jesús, permaneciendo en Cristo Jesús, en el hombre interior. Dice, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? La salvación en el amor del Señor. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ahora vamos a ver, Efesios 3 lo acabamos de leer. ¿Qué es darle gloria a Dios? Es disfrutar al Hijo, es descansar en el Hijo, es creer en el Hijo. Entonces nuestro cuerpo tiene que moverse siempre desde un interior que está descansando en el Señor, que su vida es Cristo, que está enfocado en Cristo, que espera en la salvación. El hombre interior vive así y el cuerpo debe seguir a ese hombre interior. Si tu cuerpo sigue al pecado, entonces, iglesia, tienes que santificar tu cuerpo. Pero ya entiendes por qué. No es porque es algo externo, es porque es algo interno que te está llevando a usar tu cuerpo como un instrumento para el pecado. Este es el primer pasaje, iglesia. Vemos que no afecta en nada las dos realidades en lo que hemos aprendido de la gracia.
Ya comprendimos lo que era el problema. Vamos al segundo pasaje, 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Dice, queridos amigos, dados que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Ahí está el segundo pasaje. Si leemos el contexto, los versículos anteriores está hablando del paraíso. Está hablando del cielo, de la salvación, del amor de Dios. El versículo 16 hasta el final termina con el tema de las bendiciones de Dios y de apartarnos, iglesia, por esa razón. Miren esto que claro. En otras palabras, si Dios vive con nosotros, si Dios nos salvó, dice la Escritura, ¿tú por qué te vas a separar de eso? ¿Tú por qué vas a volver a Egipto? ¿Tú por qué te vas a volver a asociar con los incrédulos? Entonces fíjense que de nuevo el tema es algo interior, porque dice, ¿qué comunión tiene, el verso 14, la luz con las tinieblas? Cristo con los ídolos. Y luego de ese contexto, el 7.1.2 dice eso, 7.1. Hermanos, santifíquense de toda contaminación del cuerpo, no sé qué tal. En otras palabras, es lo mismo de Romanos. Hermanos, si tu cuerpo estaba siendo dirigido por un interior que estaba pensando en la filosofía del mundo, en la idolatría, en las cosas terrenales, entonces tienes que santificar tu cuerpo. Pero al decirte santificar tu cuerpo, no es que santifiques lo externo, es que santifiques lo interno. Pero escuchen esto, pero muchas filosofías y mucha incredulidad y muchos otros pecados se manifiestan por el cuerpo. Mira el ejemplo de los hippies, un buen ejemplo. Los hippies tenían una filosofía, paz y amor y tal. Pero fíjense que una manera directa de expresar esa filosofía era teniendo sexo, siendo promiscuos. Los hippies se reunían en un cuarto y todos a hacer orgías, fumar marihuana, estar desnudos en una playa y volver a tener sexo hasta la noche y en la mañana y en la madrugada con todo el mundo, todos con todos. ¿Ya ven? Entonces fíjense que en ese caso la sexualidad, más allá de verla directamente, tienes que verla que está manifestando un estilo, una filosofía de vida. Y ahí es donde el cuerpo sí requiere santificación. ¿Por qué? Porque no se trata del cuerpo, se trata de que en el interior no estás viviendo en el amor del Señor. Estás siguiendo filosofías extrañas que te están llevando a esas actividades sexuales. Todo es el interior. Seguimos en el interior. Es el mismo tema de Romanos 6 en 2 Corintios 7. Porque en el contexto de los corintios, mucha inmoralidad sexual mucha idolatría se reflejaba a través de la sexualidad. Y Pablo lo dice. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 3 al 4. El otro pasaje dice, ojo que en todo lo que estamos leyendo está hablando como de la santidad del cuerpo. Finalmente, amados hermanos, les rogamos que en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Fíjense. Ahora les pregunto, ¿cómo Dios quiere que vivamos? Que vivamos felices en el Hijo, que vivamos enfocados en su amor, que vivamos en la libertad que Él nos dio por su Hijo. Ustedes ya viven de esta manera. Fíjense que si usted supiera la premisa, ya usted ya entiende. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Esto es santificación. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Una pregunta, iglesia, antes de seguir leyendo, les pregunto. ¿Cómo somos santos ante Dios? A ver. Depende. En el antiguo pacto había que cumplir cosas externas.
desde la ley, para vivir, dice Pablo en Gálatas. Yo le pregunto a Mari, ¿cómo uno es santo ante Dios? Pues fácil, la hermana Carmen lo acabó de decirlo. Lo acabamos de leer en la introducción, la primera media hora de la prédica, hablamos de eso, cabezones. ¿Qué dice? ¿Cómo somos santos ante Dios? Creyendo en Jesús. Quiere decir que si aquí Pablo está diciendo, la voluntad de Dios es que sean santos, ya usted tiene que decir, mira, está hablando de algo interior. Está hablando de la fe, no de obras. Sin embargo, dice, entonces aléjense de todo pecado sexual. Quiere decir que por lógica espiritual, ese pecado sexual está alterando algo en el interior, algo que está destruyendo la fe. Es lógico, porque la única forma de yo no ser santo ante Dios es que sea incrédulo. Es la única forma que yo no sea santo, porque dice la Biblia que Dios me reconcilió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Acabamos de leer en Efesios que somos libres, sin culpa y santos por creer en Jesús. Quiere decir que lo único que me quita mi santidad es la incredulidad. Pero no solamente la incredulidad, también la idolatría. Poner mi confianza en falsos dioses. También el orgullo. También ser yo mi propio Dios. Y amar el mundo también. Si ven, por eso Santiago dice adúlteros. Quiere decir que entonces este pecado sexual era un pecado que alteraba mi relación con el Señor de fe. Quiere decir que atentaba contra mi fe del hombre interior. Y Dios no quiere que te separes de su amor. Y por eso Pablo dice, aléjense del pecado sexual, en el contexto de Tesalonicenses. Vamos a leer y seguir leyendo. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales. Miren esto, como viven ¿quiénes? Los paganos. Quiere decir que a los paganos, ¿qué los guía? Su carne. Sus deseos, ¿ya ves? Dice, que no conocen a Dios ni sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Que permanezcamos confiando, fieles en Cristo Jesús como empezamos. Hebreos. Por eso la media hora de la predica es muy importante. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en estos asuntos, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor, o sea, adulterio, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de, ¿qué dice? Pero fíjate que habla un pero en el 9, pero, sin embargo, etcétera. No hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente. Iglesia, está claro que la inmoralidad sexual de Tesalonicenses estaba ligada a unas cosas gravísimas. ¿Cuáles eran? Incredulidad, porque dice que te quita la santidad y la pureza. Y la única forma de tú no ser santo y puro es que aquí viene donde se aplica todo lo que hemos hablado al comienzo. Fíjense. Dice la Biblia en Pedro que nuestro cuerpo, ¿qué? ¿Sigue siendo qué? Sucio. Quiere decir que esta santidad que habla acá no está hablando de que el cuerpo va a estar limpio. ¿Ya ves? Está hablando de la fe, de no separarnos de la fe. Y dice Pablo que esta fornicación está atentando contra nuestra santidad. Quiere decir que por interpretación directa era una sexualidad que iba ligada a algo profundo. Incredulidad, idolatría, no sé. Sin embargo, hay algo peor todavía, y dice que esta fornicación podía dañar o dañaba a nuestros hermanos. Una pregunta, para que un cristiano que está feliz por el cielo, que está agradecido humildemente por el cielo y está enfocado en el cielo, para que un cristiano así deje de testificar esa gracia y le haga daño a un hermano, ¿qué tiene que estar pasando en el interior? Tiene que estar desconectado profundamente de Cristo.
Porque uno de los frutos de estar conectados con el Señor es estar llenos de alegría y de ganas de testificar ese amor a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Quiere decir que en esta situación, esta fornicación estaba inspirada por orgullo, por odio, por egoísmo, por incredulidad, por mundanalidad, por desenfoque, por todos los males interiores que puedan haber. Y por eso Pablo dice, santifíquense. Repito, igual que en Romanos y en Corintios, no por lo externo, porque tu cuerpo sigue siendo sucio y porque la salvación es por fe. No es por lo externo. Santifícate porque tu cuerpo está manifestando que tu corazón está separado de la gracia. Y si tu cuerpo está viviendo y manifestando algo diferente al evangelio, entonces santifica tu cuerpo. Porque el cuerpo es la manera en que se expresa esa incredulidad. Es la manera en que se expresa esa idolatría, como el caso que le dije de los hippies. Ellos expresaban su filosofía a través de la sexualidad. Es más, miren que las sectas satánicas y muchos de estos grupos manifiestan sus cultos con sexualidad. En la Biblia, en la cultura griega y romana, muchos cultos a sus dioses eran con orgías y con sexualidad, ¿ya ven? Y entonces si yo sé que, yo le puse el ejemplo del cigarrillo con José, o sea, si yo sé que José fuma cuando está deprimido, yo le voy a decir, José, deja de fumar, porque la depresión indica que estás sin fe. Por eso Pablo habla del cuerpo, no porque contradiga el evangelio, no porque ahora soy cristiano es que ahora tengo que limpiar mi cuerpo, no, es el interior, siempre es el interior. Pero en el contexto de ellos, la sexualidad estaba ligada a problemas graves los pecados sexuales o los desórdenes sexuales, lo que sea, estaban ligados a problemas graves del corazón, sea que los tuvieran o que se tentaran a hacerlo. Es el caso de 1 Corintios 6, vamos a leer 1 Corintios 6. Nosotros, como dice Romanos y como dice Tesalonicenses acá, no podemos ser guiados por el pecado, no podemos ser guiados por el mundo. No, mira esto que les voy a decir. Cuando te encuentres con un gay, hazle una entrevista. Pregúntale, ¿por qué eres gay? La mayoría de esas personas que están en esas diversidades sexuales te van a decir que fueron violados, abusados, que sufrieron de bullying, que se sienten feos físicamente. Mira, mucha gente se vuelve mujer física, o sea, se siente trans, perdón, porque no les gusta cómo son como hombres. Y digamos que tienen más cualidades para verse bonitos como mujeres. Entonces dice, voy a ser trans. Y pum, se vuelve trans. Y viceversa. Mira que la mayoría de lesbianas son feas. Si usted ve las protestas de las lesbianas y todo es pura pelada fea. Todas son así, no según el estándar, el prototipo de la mujer bonita. La mayoría de feministas que están protestando son malucas. ¿Ya ves? Hay unas cosas en el fondo. Mi novio me dejó, me enamoré de él y me usó y ya no me quiere más. Me vuelve lesbiana. Muchos homosexuales, repito, fueron abusados por sus padres, por sus hermanos mayores, por sus managers, por sus directores técnicos, por su cura, por el sacerdote. Y quedan con ese rollo ahí. Ninguna mujer me va a querer, entonces me vuelvo gay. ¿Ya ves? Entonces, eso es un rollo profundo, que Cristo libera, que Cristo sana, que Cristo limpia al morir al mundo terrenal. Y te vas a dar cuenta que siendo así, se van a acabar muchas cosas externas. ¿Por qué? Porque lo externo, en muchos casos, viene por filosofía fuerte del corazón. En muchos, no en todos. Hay unas que son muy simples, simplemente quiero dormir bien o ganarme un par de pesos para comprarme algo. Ya, no es la gran cosa. Pero hay cosas que sí son profundas, así de peso. Vamos a 1 Corintios 6 y aquí es donde nos vamos a terminar la enseñanza. Vamos a dedicarnos a este pasaje ya en detalle, el último del grupo.
y explicar qué pasaba aquí. Primera de Corintios 6, verso 12 dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Esto es cierto, que un día Dios acabará con ambas cosas. Ahora vamos aquí a empezar a decir, pero no, ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Importante acá, lo mismo de Romanos 6. Aquí está mostrando que el cuerpo es esclavo de algo, que el cuerpo va a seguir a algo, a alguien. Y en este caso, ¿qué va a seguir el cuerpo? La inmoralidad sexual. Ahora, ¿cuál era la inmoralidad sexual de Corintios? Recuerden el contexto. En Corintios se adoraba mucho a una diosa que se llamaba Afrodita. Afrodita era la diosa del placer y adorarla a ella era significado de 3 cosas: fertilidad, o sea, en tus graneros, en tus trabajos. Segundo, bendición divina, o sea, bendición de un Dios a favor de en todas tus cosas. Y de prosperidad en todas tus áreas de la vida. Entonces, fíjense que, ojo esto, o sea, hey, yo quiero prosperidad, yo quiero favor divino y yo quiero fertilidad. ¿Qué tengo que hacer? Ríndele sacrificio a Afrodita. Y tremendo porque, no sé, ahora que se va en El Gladiador, que está en cines, hermanos, para tú interpretar bien la Biblia, tienes que irte a esa cultura. Tienes que transportarte en el tiempo y entender y pensar como ellos pensaban. Si no, no vas a entender la Biblia para nada, hermanos. Por eso es muy importante estudiar, que los maestros estudien y que pues los maestros enseñen. Es muy importante eso, hermanos. Porque la gente cuando lee la Biblia piensa en el 2024, no, hermano, esto era otro cuento. Bueno, en ese entonces, esto era algo serio. No es como tú ves ahora la Virgen de Guadalupe. Yo le digo a Yurani, la Virgen de Guadalupe, ella le da igual. Ella, la Virgen de Guadalupe, y allí se le da igual. Mira un Buda allá comiendo arroz chino. Hay un Buda en el restaurante, a todos ustedes les da igual. Pero allá en la antigüedad, hermanos, eso eran dioses. Dioses serios y reales. Eran dioses grandes con poder. Y la gente comía sacrificando a esos dioses. Por eso para el judío no era fácil comer comida sacrificada a los ídolos, porque para ellos todo eso era serio. Ellos no eran como tú, un pelado que creció sin esa misticidad, sin ese folclore, sin ese espiritismo. Menos nosotros. Una persona que fue bruja o que es un indígena por allá seguramente entiende más la Biblia más rápido, porque ellos en verdad creían en esas cosas. Y cuando Pablo hablaba de esto, hablaba seriamente, porque esto era irse tras otros dioses, tras otras filosofías de vida. Entonces, en el caso de los corintios, que no fue el caso de Efesios, ni de Filipenses, ni de otras iglesias, fue el caso de ellos, sobre todo en especial, Afrodita era una diosa importante en la ciudad de Corinto. Ahora, en esa ciudad habían 2 grupos de mujeres. Unas eran las hetairas, que eran mujeres, digamos, súper inteligentes, sabían tocar música, sabían bailar, sabían leer. Y eran mujeres que entretenían a los ciudadanos, a los turistas que llegaban a la ciudad. No necesariamente tenían actividades sexuales, pero eran como decir las escorts, como unas escorts. Pero eran mujeres que, mira, tu esposa no sabía leer, solamente cocinaba, molía, criando a los hijos. Y conoces a una mujer que baila, canta, escribe, sabe filosofía, es hermosa. Hey, esposa, voy para Corintios un rato. Era popular ir a Corintios por eso. Pero había otro grupo y eran las prostitutas. Se llamaban las pornai. Eran mujeres que, siguiendo esa mentalidad
de Afrodita se ganaban el pan por medio de acciones sexuales. Lo que conocemos hoy en día como prostitutas. En griego, pornai. De ahí viene la palabra pornografía. Mira que las actrices porno, ¿por qué hacen lo que hacen? Por dinero, tal cual, por dinero. Entonces, en esta ciudad abundaban las pornai, abundaban las heteras, abundaban, porque en esa ciudad había una filosofía fuerte en cuanto a la diosa del placer, para vivir en prosperidad. Pero adivina qué, esa ciudad era de las más prósperas de la civilización antigua. O sea que, en otras palabras, como que la cosa estaba dando resultados. Corintio era como decir Nueva York. Era una cosmopolita, donde había modas, música, buen comercio. Era una ciudad bien pesada, bien próspera. Había muchas prostitutas. Ese es el contexto. Y Pablo dice, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. En griego dice para porneia. Nuestro cuerpo no fue creado para entregarse al placer en busca de fertilidad, prosperidad y bendición divina. Nuestro cuerpo no existe para que a través de él seamos felices, para que a través de él seamos ricos. La felicidad no se encuentra en el camino de entregar nuestro cuerpo a la fornicación. La única sexualidad, escuchen esto, que era para los judíos, que era aceptada, era la que era dentro del pacto matrimonial. Todo lo que fuera contrario a esto era catalogado como fornicación, como porneia. Todo, hermanos, sexo antes de casarte, sexo con prostitutas, adulterio, homosexualidad, todo era fornicación. Y la única manera de que una persona dejara la sexualidad del matrimonio para irse a las prostitutas o a cualquier otra cosa, otra sexualidad, era literalmente ver la sexualidad / el cuerpo como un camino para la vida, para ser felices. En resumen, para ser bendecidos, para disfrutar la vida. Era esa. Porque si Dios era mi vida y si Dios era mi amor y Dios era mi paz, yo nunca iba a cometer una inmoralidad sexual. Porque como pueden ver, la inmoralidad sexual en este contexto estaba cargada de muchas cosas en el interior, para el hombre interior. Entonces no era simplemente la fornicación, era el trasfondo. Vamos a seguir leyendo. Dice, y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Disculpen, no leímos lo anterior. Vamos al 14, pero leamos la línea anterior. Dice, fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Pablo dice, cuando usted va a una Afrodita, o usted va a una prostituta, o a cualquiera de estos representantes, ellos te exigen es tu cuerpo. A ellos no les importa al final más nada, sino que tú hagas cosas con tu cuerpo. Sexo. Y muchas personas podían pensar, pues bueno, puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Y Pablo dice, no,
Cuando tú creíste en Jesús, tú te casaste con Jesús. ¿Recuerdan en Santiago? Él se casó con Jesús. Quiere decir que tú le perteneces a Cristo. Y tu cuerpo le importa tanto a Jesús que Él nos va a resucitar. Si Él no le importara a nuestro cuerpo, nos deja siendo espíritus. Pero mira que dice, verso 14, y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Verso 15, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de qué? Claro, porque usted se entregó a Jesús. Usted se murió en el bautismo para vivir una vida nueva, la vida de Cristo, la vida en su amor, en su paz, en su salvación. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta, o sea, adulterio espiritual? Lo mismo que Santiago. Fíjense, lo mismo que Santiago. Tú eres de Cristo, tú estás casado con Cristo y tu cuerpo también hace parte de ti. Tú no lo puedes separar. Cristo murió también por tu cuerpo y lo va a resucitar. Ahora, si tú eres de Cristo por la fe y eres todo de Él, dice la Biblia, ¿acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una qué? ¿Prostituta? Jamás. Y no se dan cuenta que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Pues la Escritura dice, los dos se convierten en uno solo. Miren esto, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. O sea, Pablo está afirmando, usted está casado con Cristo. Usted le pertenece a Cristo. Escuchen esto, hermanos, que aquí viene una de las cosas claves. El cuerpo debe moverse siempre como fruto de una persona en el gozo y en la paz del Señor Jesucristo. Si el cuerpo se mueve por otra filosofía, por otro camino a la felicidad, llámalo el placer, que era el contexto de acá, el placer como el camino de la felicidad, porque Afrodita es la diosa del placer. El placer como el camino de la prosperidad, de la bendición divina. Entonces estamos adulterando, porque nosotros le pertenecemos a Jesús con todo nuestro ser. Santiago dice, Santiago 4, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Tú no puedes tener en tu interior otra filosofía que no sea el Señor Jesucristo. Si no eres un adúltero, ¿te acuerdas? Y Pablo dice, ustedes no pueden vivir siguiendo la fornicación, que estaba respaldada ¿por qué? Ya usted sabe todo ese cuento del contexto cultural. Incluso hoy en día, ¿te acuerdas que te puse unos ejemplos ahora de los homosexuales? Bueno, escuchen esto. Mucha gente tiene desórdenes sexuales o sexualidad diversa porque en el interior creen que ese es el camino a la felicidad. Y eso es lo mismo que acá. Ellos están mal, están fornicando. Mucha gente que está hoy en día en estos desórdenes sexuales no lo hace por dinero. Ojo, mucha gente lo hace por dinero, pero mucha gente no lo hace lo hace por felicidad, lo hace por sentido de vida. Bueno, estas personas están haciendo el mismo pecado de acá de Corintios, literalmente el mismo. Ahora, en el verso 18, Pablo dice, huyan del pecado sexual. Ojo, lo que estamos explicando. Está hablando de lo que estaba pasando en Corintios, en el contexto de Corintios. Quiere decir que para que esto aplique a ti, tú tienes que seguir una filosofía que diga que en la sexualidad, aparte del matrimonio,
está la vida, la felicidad y la bendición divina. Si usted empieza a hacer cosas sexuales por camino de vida, por sentido de vida, entonces yo te voy a decir, huye del pecado sexual. Ahora, Pablo, para reforzar esto, o sea, para reforzar el punto de no separarse de Cristo, dice, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el cuerpo. Pablo estaba viendo a su alrededor y veía muchas enfermedades por este tema de la sexualidad. Imagínense, no había condones, no había conciencia de salud sexual. Esto es algo incluso nuevo en nuestros tiempos, algo que apenas tiene 30 años. El VIH, ¿por qué se expandió tanto en los 80? Porque no había conciencia ni cultura en cuanto a la sexualidad. Pero hoy en día ya sabemos que existen las enfermedades de transmisión sexual, las ETS. Lo sabemos. Pero en la época, ahora imagínense miles de años atrás, allá sin tuberías de agua, sin comidas limpias, o sea, literalmente como estar en la India, así, algo así. Y aparte teniendo sexo ahí con prostitutas. ¿Con cuántos hombres se acuesta una mujer, una prostituta? Imagínense, incontables. Y Pablo, para reforzar el punto de no separarse de Cristo, dice, hey, miren que hasta esto afecta el cuerpo. Pero eso es una manera como de reforzar lo principal, que es no te separes de la fe. No busques filosofías basadas en el cuerpo para la felicidad. Solo Cristo es la vida. Huyen del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ya lo vimos. Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Y esto es brutal, este versículo, porque está hablando del hombre interior bajo el control de Dios. Tú no puedes quitarle al templo al dueño. No puedes hacerlo. El templo es del dueño. El hombre interior debe estar guiado por el Espíritu Santo porque esa es el cuerpo es su casa. Lo mismo, iglesia. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Una pregunta, ¿cómo se adora a Dios? Creyendo en Jesús. ¿Y para qué creemos en Jesús? Para salvación. ¿Y para qué somos salvos? Para ser bendecidos. Quiere decir que honrar a Dios con mi cuerpo es que mi cuerpo nunca se mueva ni un dedito siguiendo una filosofía contraria a la salvación en Cristo. Ni un dedito. De esa manera santificamos el cuerpo. De esa manera adoramos a Dios con el cuerpo. Cuando nuestro cuerpo es siempre el fruto de una plenitud en Cristo, el cuerpo permanece santo. No porque esté limpio en sí mismo, sino porque Él es reflejo de un corazón lleno del amor de Cristo. De esa manera honramos a Dios con nuestro cuerpo, con un interior gobernado plenamente por la plenitud del Señor. Así, iglesia, todo lo que hagamos con el cuerpo, que sea resultado de la incredulidad, del ego, del odio, de la idolatría, del amor al mundo, del Dios como vida, de la salvación aparte de Cristo, es un pecado con el cuerpo. Es un pecado con el cuerpo. Y requiere santificación urgente. Huye del pecado sexual. Es la voluntad de Dios tu santificación.
que controles tu cuerpo, no sé qué, todo eso versículo. No, que tu cuerpo no le haga caso al pecado, que sus miembros sean entregados a Dios en justicia. Voy a repetirlo. Todo lo que hagamos con el cuerpo, siguiendo la incredulidad, el ego, el odio, la idolatría, el amor al mundo, el bios como vida y la salvación fuera de Cristo, todo lo que sea parte de la fe es pecado con el cuerpo. Es pecado con el cuerpo. Y requiere santificación urgente. Vamos a 1 de Pedro 1, verso 13. Así que preparen su ¿qué? ¿Qué dice? Su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza, ahí está brutal, iglesia, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, mira lo que dice, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Ahora, ¿a quién servimos? A Cristo. Santidad, comunión y esperanza. Dice, antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Todo lo que hagamos con el cuerpo, siguiendo incredulidad, ego, odio, idolatría, amor al mundo, bios como vida, salvación aparte de Cristo, es pecado y requiere santificación del cuerpo. Quiere decir lo que dice, lo que leímos en los pasajes. Ahora, Dios nos llama a ser santos en toda nuestra manera de ¿qué? Quiere decir que mi cuerpo, todo lo que yo haga, a mí me preguntan que Samuel, ¿tú por qué comes tanto? Yo es que es la paz. En verdad, mira, a mí lo que me hace comer mucho es estar feliz. Yo cuando estoy haciendo dieta y ejercicio es porque estoy en crisis, deprimido, triste, o Mari me terminó. Entonces me toca buscar pareja, entonces me toca poner flaco. Pero cuando uno está feliz y en paz, es más, dice la ciencia que los esposos, cuando están en un buen matrimonio, engordan rápido. Esa es la razón por la cual me cuesta la comida. Porque, por ejemplo, ahora llego a la casa y estoy lleno de paz y alegría en el Señor. ¿Qué voy a hacer? A ver una serie, a disfrutar una buena comida. Entonces, fíjense, la razón de mi dieta no tiene nada que ver con incredulidad, no tiene nada que ver con depresión, con venganza, con que soy horrible o que soy bonito y no quiero ser bonito, etcétera. No, hermano. Hay gente que sí hace dieta, que es bulímica o que va al gimnasio obsesivamente, porque en su interior hay algo profundo. Hay gente que se ve al espejo y dice, hombre, tengo la cara maluca. La única opción que tengo es tener un cuerpazo para equilibrar y van al gimnasio. ¿Sí ves? Hay razones ahí de peso, vanidad. Y eso es lo que sí nos debe preocupar. En el caso de los temas bíblicos, la sexualidad fuera del matrimonio siempre estaba relacionada a cosas serias en el interior. Por esa razón, bíblicamente hablando, hasta Apocalipsis, nunca va a haber aprobación a la homosexualidad, al lesbianismo, al adulterio, a la fornicación. Nunca va a haber, o sea, bíblicamente no existe aprobación para eso. Porque hasta que se cerró el canon, la sexualidad, aparte del matrimonio, estaba relacionada a unos rollos ahí extraños. Para decirles uno de ellos, los romanos se acostaban con otros hombres de manera activa para mostrar su estatus social. Imagínense eso. Una cosa, hay unos rollos. Todos esos locos. Esos eran los tiempos bíblicos. Y una vez
Mi hermano dijo en una reunión, bíblicamente la homosexualidad es pecado. Sí, así es. Porque hasta que se cerró la Biblia, la homosexualidad estaba ligada a tráfico de esclavos, abuso de niños, poder, egolatría, hombría. Había muchas cosas detrás de la homosexualidad en los tiempos de Roma. Pero hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día la sexualidad, por la revolución sexual de hace 50 años, se desligó de muchos rollos. Y aunque muchas personas, como dije ahora, sí tienen su sexualidad como una manifestación de problemas internos, como también muchos tienen problemas en la dieta por cosas internas, hay muchos, como el pastor, que pueden tener diversidades en ciertas áreas, en el caso mío es la dieta, pero no por nada malo, no por nada negativo. Mi trabajo literalmente es leer, meditar, estudiar, orar, todo eso sentado. Y cuando me toca salir, salgo en carro. Y la comida de hoy es alta en azúcar. Entonces, y ya estoy viejo, entonces el metabolismo no es el mismo. Entonces es fácil engordarse hoy en día. Es muy fácil, porque todo está alto en azúcar. Tú no puedes juzgar a una persona enseguida y decir, no, en el corazón tiene algo malo. O como el caso contrario, alguien que va al gimnasio y se cuida, tú no puedes decir que es vanidoso. Tú no puedes decir que es idólatra. Hay que ver primero por qué lo está haciendo. Este es el caso de los textos bíblicos. Hoy en día, Pablo analizaría de nuevo los casos. Porque Pablo cuando le habló a los corintios, le habló a los romanos, le habló a los de tesalonicenses, le habló a ellos. Cuando Pablo dice huyan del pecado sexual, está hablando a los corintios con un pecado sexual que estaba relacionado a muchas cosas profundas, desde la incredulidad a Cristo, separarse de Jesús e irse tras otras filosofías de vida. Para concluir, iglesia, vamos a ver cuánto. Bien. Te invito a que santifiques tu cuerpo. ¿Y cómo hago eso, pastor? En tu interior, entrégate a la gracia. Que Cristo sea tu vida por medio de la fe. Que tus afectos estén fortalecidos y relacionados al amor de Dios. Y que dejes de hacer con tu cuerpo todo aquello que es resultado de estar separado de Jesús. De la incredulidad. De ver el placer como la vida. Deja de vivir así entonces. Santifica tu cuerpo. A los que están casados, ¿por qué tienen que ser fieles sexualmente? Por amor matrimonial a la pareja. Porque tu pareja hizo un pacto contigo en el que espera y cuenta que tú solo eres para él o para ella. Y dice la Biblia, haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Y si a ti te daría duro que tu pareja te fuera infiel, tú no lo seas. Eso es hipocresía, eso es egoísmo, eso es viveza, eso es orgullo. Quiere decir que Cristo no está haciendo tu vida. Porque cuando Cristo es tu vida, tú eres humilde, tú estás lleno de alegría, de paz. Ahora, si tú quieres tener otras parejas estando casado, habla con tu pareja, con tu esposo. Pídele permiso. Lleguen a un acuerdo. Y si él dice, yo lo acepto y estoy feliz, es otra cosa, es diferente. Pero si eso no es así, eres un traidor, eres un egoísta.
Eres un infiel, fíjate. Y así, iglesia, tu cuerpo siempre tiene que ser el resultado de la paz del Señor, de que el cielo es tu vida, Cristo. Y vámonos a la otra cara de la moneda. Si tu cuerpo está reprimido porque crees que por tus buenas acciones Dios te recibe, ahí también tienes que santificarte del legalismo. Aquí no puede haber ningún reprimido en ningún área. No puede haber, iglesia. Y por último, no juzgues a la ligera cuando te encuentres con un hermano con diversidad sexual. No lo juzgues a la ligera. Si no eres consejero de ese hermano, si no eres el pastor de ese hermano, entonces ámalo y conversa y bendícelo como si nada. Y si eres el consejero o el pastor de ese hermano, entonces analiza y que muestre por qué hace lo que hace. Y si te das cuenta que en esas razones está algo aparte de la fe, dile, estás en pecado y tienes que arrepentirte. Porque tu cuerpo está manifestando que estás separado de Jesús. Del resto, iglesia, permanecer en la fe. Cada uno examínese, santifíquese en toda su manera de vivir. Concluye en lo que he repetido 20 veces, y que tu cuerpo siempre sea resultado de tu plenitud en Cristo, tanto en tu gozo como en tu seguridad de fe. Ni libertinaje, ni legalismo. Cristo como nuestra vida, toda la gloria es para Dios. La santificación del cuerpo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nos encomendamos a ti en esta enseñanza, que es un tema que pocas iglesias tratan, Señor, y al mismo tiempo puede ser una enseñanza, Señor, profunda y compleja. Pero espero que mis hermanos hayan entendido, que les abras los ojos, Señor, para que vivan lejos del legalismo, para que vivan, Señor, en verdadero amor, que no vivan reprimidos, que no sean hipócritas, que no sean falsos, que no sean egoístas, que no sean mundanos en el corazón, Señor. Que sus cuerpos siempre sean testimonio de tu gracia en ellos. Que sus cuerpos y mi cuerpo, Señor, sean siempre testimonio del amor que nos da alegría, que nos da vida, esperanza, Señor, por el cual moriste en la cruz para nuestro perdón. Que nuestro cuerpo siempre refleje esa libertad, esa santidad, Señor, y así podamos santificar nuestro cuerpo, porque sigue a nuestro espíritu, a nuestro nuevo hombre. Porque aunque nuestro cuerpo, Señor, sabemos que permanecerá sucio hasta la muerte, si Él guía, se deja guiar por el nuevo hombre, Señor, va a mantenerse santificado en esta realidad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy de nuevo repasamos la gracia para estar contentos por tu regalo infinito, porque el futuro es maravilloso, Señor, porque hay resurrección de entre los muertos, porque hay esperanza después de la tumba. Guía a cada hermano, Señor, para tu gloria, que se guarden del diablo, de la carne, Señor, que guarden tu palabra con mucha diligencia, que la estudien, que la mediten, y en cualquier duda, Señor, la compartan para que el diablo no aproveche, Señor, en este tema que puede ser difícil para muchos. Toda la gloria es para ti, Padre, en Jesús, porque en Jesús
está tu voluntad, Dios. Está tu decreto, está el nuevo pacto. Y hemos creído en Jesús, por eso te damos la gloria. Porque en Jesús fuimos salvados del poder del pecado y de la muerte. Satanás quedó derrotado. Tú eres el Señor. Para la gloria de Dios. Amén y amén.